Bueno, en los márgenes pasivos se dan sistemas extensionales y compresivos vinculados. Lo que decíamos es que no tenemos un sistema de esfuerzos en un margen pasivo, está alejado, básicamente estarían alejados de lo que serían los límites destructivos, como los sistemas de subducción. Por ejemplo, parémonos en las playas pacíficas de Brasil o de Argentina. Si nosotros estamos parados ahí, estamos muy lejos, a más de 1000 kilómetros del sistema de subducción pacífico y a más de 1000 kilómetros de la dorsal centrooceánica del Atlántico Sur. Entonces, no tenemos un sistema claro, un sistema potente de esfuerzos en el cual la diferencia entre sigma 1 y sigma 3 sea lo suficientemente grande como para producir deformación tectónica. Pero sí se dan una serie de características que tienen que ver con su historia de pasar de un sistema de rift a margen pasivo, en el cual existe un gran paquete sedimentario que no está depositado subhorizontalmente, sino que existe una fuerte pendiente regional. Y ahí es lo que vamos a ver ahora, cómo se pueden dar en estos sistemas esas características también geométricas o de disposición de todo el sistema de la cuenca, que es un gran paquete depositado en una pendiente regional, produce deformación. De tal manera que podemos tener extensión, y si ustedes miran acá en estos ejemplos, van a poder reconocer muy bien sistemas de gravens o hemigravens con depósitos de Sin-Riff, en lo que es en los sectores de pendiente arriba, y cuando nos vamos en pendiente abajo, tenemos estructuras compresivas de corrimientos y pliegues relacionados a falla con estratos de crecimiento compresivo. Bueno, acá vemos en diferentes ejemplos, acá tenemos que estas fajas plegadas y corridas, entonces estos sistemas extensionales y de faja plegada y corrida asociados, se dan en márgenes pasivos alrededor de todo el mundo. Nuestro ejemplo a nivel mundial es el margen pacífico y de la costa brasilera argentina, y su margen conjugado. Si nosotros nos acordamos de lo que eran los sistemas de rift, definíamos márgenes conjugados que después se separaban, y el margen conjugado que correspondería a la costa occidental africana, ¿no? Después también en la cuenca del Golfo de México también hay estos sistemas de fajas plegadas y corridas gravitatorias. Y bueno, y dice su clasificación. Nosotros no nos vamos a meter en esto, la verdad que no nos interesa, pero lo que decíamos es que necesitamos esa pendiente regional, un gran paquete sedimentario con pendiente regional, y ahí una cuestión importante es, si nos vamos a lo que son los niveles de despegue, es qué existe en la base de esa cuña. O sea, es algo intuitivo que si en la base de esa cuña existe rocas pelíticas o salinas o evaporíticas en la base, rocas que son muy débiles, paquetes sedimentarios muy débiles, con un coeficiente de fricción muy bajo, eso va a facilitar el deslizamiento gravitacional, ¿no? Eso serían conceptos que aprendimos en lo que es la cuña orogénica, ¿no? Qué importante es la composición del nivel de despegue. Y cuanto más dúctil sea, cuanto más débil sea, va a tener un menor coeficiente de fricción y va a facilitar el deslizamiento. Entonces, por eso es que se las puede clasificar dependiendo de su nivel de despegue, la composición de su nivel de despegue, ya sean pelitas o evaporitas, el espesor de ese nivel de despegue, y también la inclinación. Cuanto más inclinado, y lo que vamos a ver acá, que es la inclinación del nivel de despegue, depende de la etapa extensional previa. Ahora vamos a ir a eso. Pero bueno, tengan en cuenta eso, que estas clasificaciones toman en cuenta esa, la composición del nivel de despegue y su inclinación, que lo vamos a ver a continuación. Si viéramos el ciclo de Wilson, decíamos eso,
Ya vimos lo que son los sistemas de rift intracontinentales, que podían pasar, después de la etapa de breakup, ya se pasa a la separación continental, y entonces lo que habíamos definido como márgenes compuestos, márgenes conjugados, ya cada margen tiene su historia separada, ¿no? Pero es importante que si nosotros podemos reconstruir esos márgenes a su posición original, tienen entonces, durante la etapa de rift, los márgenes conjugados tienen una historia sincrónica de extensión mecánica, de subsidencia mecánica con actividad de fallas, y un sistema de SAG o post-rift también, es sincrónico inicialmente, y después se separan, y cada uno hace la... bueno. A ver. ¿Qué dicen? ¿Esto sí? ¿Esta se vio? Bueno, acá sí, bueno, acá. Sí, igualmente después les hago una síntesis de lo que dije, pero básicamente hay una clasificación, perdón, lo que vemos en esta diapositiva es, si decimos que esos sistemas extensionales y compresivos asociados a márgenes pasivos, digamos, la distribución actual de esos sistemas, bueno, obvio que van a estar asociadas a los márgenes continentales, ¿no? Donde básicamente hay una tectónica pasiva, una tectónica de margen pasivo, ¿no? No una tectónica activa de subducción o de dorsal centroceánica, o de extensión. Y el ejemplo típico nuestro sería la costa atlántica, y su margen conjugado, digamos, si volvemos al concepto de rift y de margen conjugado, esos márgenes conjugados que coexisten durante la etapa de rift y la etapa de SAG, o el primer inicio del post-rift, ¿no? Que teníamos un enfriamiento térmico y subsidencia por ese enfriamiento térmico. Esos márgenes conjugados tienen esa historia en común hasta ese momento. Después, cuando se genera corteza oceánica, se separan, se divorcian y van a seguir por historias diferentes. Y lo que les decía en esta filmina en particular, que hay una clasificación, acá dice Deep Water, Fold and Thrust Belts, es decir, si nosotros el sistema extensional compresivo asociado solo hacemos hincapié en la parte compresiva, y como están en márgenes pasivos, digamos, está claro que la extensión está más cerca del continente, la compresión está más alejándose, y es básicamente en sectores de aguas profundas. Y por eso es que esta filmina dice, bueno, fajas plegadas y corridas de aguas profundas, ¿no? Y después la clasificación se puede dar por el tipo de material que está asociado al nivel de despegue, ya sean pelitas o evaporitas, ¿no? Y después el espesor de ese nivel de despegue. Y lo que les decía es que ya sabíamos nosotros, sobre todo lo vimos haciendo hincapié en lo que es la teoría de la cuña orogénica, que un nivel de despegue de las estructuras, cuanto más débil sea, va a facilitar la deformación, porque su mu dinámico, su mu de fricción va a ser muy bajo. Entonces un nivel de despegue que sea pelítico o vaporítico, bueno, va a facilitar la deformación y también su espesor, ¿no? Y después el dip o la inclinación de ese nivel de despegue también, cuanto más fuerte sea la inclinación en estos casos gravitatorios, va a facilitar la deformación. Estas clasificaciones nosotros no las vamos a desarrollar, no nos importan, pero sí existen, se pueden tener en cuenta para alguien que vaya a trabajar en estos sectores, ¿no? Y decimos, bueno, acá tenemos márgenes conjugados de América del Sur y África, porque, de nuevo, sabemos que entonces estos márgenes conjugados tienen una historia común hasta la etapa de breakup. Ahí tienen una pequeña etapa de subsidencia térmica, pero después la generación de corteza oceánica los separa. Después de muchos estudios de reconstrucción,
nosotros podemos restituir esas cuencas, esos márgenes a su posición original, y sabemos qué cuenca se corresponde con cada cual del otro lado del océano. Sí se ve muy bien que acá en rojo está el nivel de despegue, esto que está en rosa son niveles evaporíticos, aptiano-albianos, que ya vamos a ver cuándo se generaron. El de la izquierda es el oeste, perdón, es Brasil. Y acá a la derecha tenemos a África, también con niveles evaporíticos, y la pendiente regional, es decir, este nivel rojo que actúa como nivel de pendiente, en ambos casos converge hacia el centro del océano, ¿no? O sea que estas estructuras en Brasil se van a deslizar hacia el este, y las estructuras africanas se deslizan hacia el oeste. Si tenemos una buena reconstrucción, entonces, de los márgenes atlánticos, acá es en este segmento central, y por eso es tan importante, digamos, lo que hablamos del nivel de despegue pelítico o evaporítico, es muy importante porque favorece la deformación, y justo en este sector central del Atlántico, bueno, acá tenemos del Atlántico Sur, tenemos un segmento sur, un segmento central y un segmento ecuatorial. Y lo que es súper importante de este segmento central es que primero se abrió el segmento sur, después se abrieron el segmento central junto con el ecuatoriano. Y lo importante de esto es que el segmento sur se abre hacia fines del Jurásico, inicios del Cretácico inferior, y hay una etapa en el Aptiano-Albiano donde se genera, acá a la altura de Brasil y del Congo, digamos, del lado de África, se generó una cuenca evaporítica muy importante. Y es por eso que acá, tanto en Brasil como su correlato, su margen conjugado del otro lado de África, bueno, serían como los ejemplos mundiales o más importantes de estas fajas plegadas y corridas de aguas profundas, que son excelentes reservorios de hidrocarburos porque tienen, digamos, son estructuras de escala muy, muy grandes, son pliegues muy grandes los que se generan, y lo que sí, bueno, todo esto tuvo mucha, o sea, todo esto tiene mucha repercusión, digamos, una gran explosión en el conocimiento de los márgenes pasivos se dio en los últimos años, y ya no sé, ahora son noticias viejas, pero a principios del año 2000, bueno, había muchísimas noticias de que Brasil encontraba reservorios asociados a las fajas plegadas y corridas profundas, porque hay una cuestión ahí tecnológica de que se fue generando la posibilidad de generar imágenes sísmicas en aguas profundas, de perforar pozos, digamos, de toda una cuestión tecnológica muy avanzada para poder explorar y explotar estos recursos. Si el margen pasivo genera pliegues y extensión, ahora lo vamos a ver en más detalle. Acá está, para el aptiano-albiano vemos eso, que el segmento sur del Atlántico Sur, su segmento sur ya está abierto, eso es todo lo que tiene que ver con la extensión a nivel de Patagonia, muy importante para el Jurásico superior y para el Cretácico inferior, y después ya en el aptiano-albiano, justo antes de que se produzca el breakup a la altura de Brasil, existió una cuenca restringida con ingreso de aguas marinas, donde se produjo evaporación, y lo que se conoce acá, bueno, como la cuenca salina del Aptiano. A ver, ahí se escucha, se cortó de nuevo. Bueno. Igualmente todo esto está un poquito repetido, ¿no? Les decía que para el aptiano-albiano se genera una cuenca salina en estos márgenes conjugados de Brasil y de África, que en ese momento estaban unidos, y acá ya a partir del albiano, ahí ya se produce el breakup y se empiezan a alejar los dos márgenes conjugados. Pero con la característica de que ambos márgenes se deposita esto que está en rosa, que son los depósitos evaporíticos. Acá está muy bien reconstruido para el Cretácico superior, para los 83 millones de años, y las cuencas que son del lado brasilero,
Campos y Espíritu Santo, y sus cuencas conjugadas, que son las de Huanza y las de Congo, ¿no? ¿Y cómo se produce esto? Como de estos sistemas extensionales y compresivos asociados, tenemos un nivel de despegue, que es este de acá, y esta característica es que el nivel de despegue, debido a que estamos en una transición entre corteza continental hacia corteza oceánica. O sea que acá, una vez que yo me aleje de acá, esto ya va a ser corteza oceánica, lo cual produce este pasaje de corteza continental, esta corteza continental, esto de acá va a ser corteza oceánica, lo que esté por debajo del nivel de despegue, digamos, a una gran escala, y en el medio voy a tener corteza continental atenuada. Entonces lo que hace este adelgazamiento de la corteza hacia el océano, produce que el nivel de despegue incline hacia el océano también. Y básicamente, si por encima de ese nivel de despegue tenemos rocas pelíticas, como son estas que están acá marcadas en negro, o rocas vaporíticas, como en el caso de Brasil y de África, lo que sucede es que toda esa pila sedimentaria es inestable gravitatoriamente y va a colapsar. Entonces lo que se produce es un movimiento de la columna sedimentaria que está por ese nivel de despegue, y bueno, si se fijan, este movimiento produce en los hombros del continente, cuando estoy más cerca de la costa, produce extensión. Ahí los bloquecitos se alejan y van a producir extensión, y hacia las partes profundas, este bloque lo que hace es va a descender y al subhorizontalizarse el nivel de despegue, todo eso converge y genera plegamiento. Y esto es lo que se conoce como gravity gliding o deslizamiento por gravedad. Lo importante acá entonces es que no hay una compresión tectónica ni una extensión tectónica propiamente dicha, sino que hay un deslizamiento por gravedad que produce estructuras extensionales en la parte alta y estructuras compresivas en la parte baja. Y lo que dijimos acá, ¿no? Pendiente del nivel de despegue, inclina hacia el offshore, inclina hacia el océano. Basculamiento general, aumenta la pendiente por subsidencia termal distal. A ver, creo que con esto ya cerramos, ¿no? Bueno, y entonces en estos casos definimos un sector donde hay extensión, un sector donde hay acortamiento, y muchas veces puede existir un sector central donde exista traslación, pero donde no se generan estructuras extensionales o compresivas a nivel muy importante. Entonces, ese sector central va a ser de traslación. Bueno, y a partir de ahí tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Acá es la clasificación que a nosotros no nos interesa tanto, pero dependiendo del espesor sedimentario podemos tener diferentes clasificaciones, como una carga, digamos, un espesor un espesor sedimentario importante por encima del nivel de despegue, o fíjense, en este caso, el nivel de despegue quizás no inclina mucho hacia el océano, es bastante suave, pero tiene una gran carga sedimentaria, y eso favorece la deformación y el colapso gravitatorio. En el caso de abajo, hay muy poco espesor sedimentario por encima del nivel de despegue, pero la inclinación es muy fuerte. Entonces en este caso, lo que estaría facilitando el colapso gravitatorio sería la fuerte pendiente regional. Pero sí, otra cosa que me gustaría recalcar en esta figura es que si ustedes miran acá en los hombros, ¿no?, donde se produce la extensión, tenemos sistemas sin extensionales que los podemos reconocer porque cambia el espesor de los sedimentos asociado a los planos de falla. Si nos vamos hacia la derecha o pendiente abajo, encontramos estratos de crecimiento compresivos.
Y bueno, lo interesante es que son de la misma edad, ¿no? Porque estos sistemas extensionales y compresivos se producen sincrónicamente. O sea que es la única posibilidad que en una cuenca yo me puedo encontrar sistemas sin extensionales y sistemas sin compresivos que son coetáneos. En general, en un sistema de retroarco me voy a encontrar estratos de crecimiento superpuestos a, estratos de crecimiento compresivos superpuestos a extensionales, pero acá es sincrónicos, pero separados espacialmente. Y bueno, para cerrar, tenemos el caso de nuevo, que ya habíamos visto al inicio quizás de las teóricas, donde para el margen de Brasil tenemos el sistema extensional. En este caso no es el sistema extensional de margen pasivo, ¿no? Este es el anterior al Actiano-Albiano, es el sistema extensional anterior al breakup del Océano Atlántico. Y por encima, estas estructuras compresivas que vemos acá arriba, con estrato de crecimiento también con mayor espesor en los inclinales y que se adelgazan hacia las crestas de los anticlinales. Esto sí, este nivel estructural superior, estos estratos de crecimiento compresivos sí corresponden a una faja plegada y corrida profunda en un margen pasivo. Bueno,